Muy buenas tardes, me parece que me apunto. Aquí voy a presentar a las chicas en espera de que se resuelvan estos temas técnicos. Tenemos, como ya sabéis, aquí a Sandra Jara. Hola. Quería otro aplauso, que son gratis. Tenemos a María Caneda. Hola. Y Graciela Molina. Gracias. Hola. No sé si tenéis pensado ya, pero luego os vamos a dejar que hagáis alguna pregunta también. Queremos saber, bueno, lo primero que nos cuentan aquí de su estancia, que nos den un saludo de estar en el Celsius, de estar en Asturias, a ver qué les está pareciendo esto y luego ya entramos en el tema. Yo quiero decir, pero ¿cómo tenéis esta tierra tan bonita? Por favor. Yo quiero decir que menudo eventazo os han montado, ¿eh? Y que menudo programón, menuda suerte tenéis de tener esta gente aquí y que organicen estas cosas tan chulas. Y gracias por venir. Eso, gracias por venir. Sí. Bueno, pues voy a empezar preguntándole una cosita a Sandra. Creo que todos queréis saber un poco de Vanellope. Vamos a ver que nos cuente un poco, a ver quién es esta niña, qué hace, y si nos puedes hacer un poquito de Vanellope, te lo agradecemos. Pues claro, porque todas somos princesas. Acércate, bueno, que estos micros. Pues mirad, chicos, Vanellope me cayó de forma, bueno, cuando un personaje está creado para ti, pues tarde o temprano llega a tu ser, porque el director de doblaje llevaba como, bueno, no sé, habían pasado por allí unas 30 actrices para probar a Vanellope, y ni Disney ni el director de doblaje daban con la voz. No convencía a ninguna. Entonces, bueno, llegó nuestra compañera, mi querida amiga y compañera y admiradísima, por supuesto, Adelaida López, a hacer su prueba para Vanellope. Y entonces cuando entró en la sala y vio la muñeca, le dijo a Lorenzo Beteta, el director, yo si quieres te hago la prueba para Vanellope. Dice, pero me parece absurdo porque es que esa muñeca es Sandra Jara. Y de repente dice Lorenzo, ¡ay va! La Jara, si se me ha olvidado. La Jara. Es verdad. Oye, pues dicho y hecho, me llamaron al día siguiente, fui a hacer la prueba y no hubo duda. Me la llevé para la saca. Porque algo pasaba con esta niña, además en la versión americana, ¿no? Que era un poco... Bueno, luego las claves que me dio Disney era que en Estados Unidos la muñequita gustaba, pero al rato de película la gente estaba muy harta de su voz. Y había gente que se levantaba de la butaca y se iba. Entonces la clave que me dieron fue, vamos a ver, Sandri, esto en España no puede suceder. La gente tiene que aguantar hasta el final. Queremos que sea una niña muy impertinente al principio, que te den ganas de... pero que luego al final de la película te la quieras llevar a casa. Y bueno, yo creo que el objetivo y lo que me pidieron... No sé si opináis lo mismo que yo, pero creo que lo conseguí, ¿no? Sí. Así que bueno, doblarla para mí fue maravilloso, un placer y reconozco que me esforcé mucho, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pero a la vez que me esforcé, me iba, no sé, disfruté muchísimo con ella. Y bueno, es que la adoro, o sea, para mí es una de mis bebés. Yo... muero por Vanellope, como creo que la mayoría de la gente. Así que nada, me encanta doblarla y ojalá le hicieran una serie, las cosas como son. Porque 2 películas se me han quedado muy cortas, chicos. O sea, yo quiero más y considero que la muñeca se lo merece. Así que a ver si hacemos presión todos y conseguimos que le hagan su propia serie, jolines, que se la merece, ¿no? Yo creo, ¿eh? Estaría guay. Estaría muy guay. Y bueno, pues no os puedo tampoco contar mucho más, que el trabajo con Lorenzo fue muy guay, la verdad, que en la segunda película, cuando la canción, me dijo Lorenzo, vamos a ver, hay una canción que es difícil, Sandra, si te crees capaz, probamos, y si no, pues que la haga una cantante profesional. Oye, empezamos a ver la canción y, jolín, yo la verdad que cuando vi lo primero dije, ¡ay, madre mía! ¡Uy! ¡Ay, Lorenzo! Yo le miraba con una cara de susto que no os podéis imaginar. Iba pasando la canción
y yo como que me iba viendo capaz. Y oye, al final, con mis santas narices la saqué adelante, María. Me parece genial. Y bueno, estoy muy orgullosa de esa canción, porque yo que no sé cantar, creo que quedó bastante chula. Y bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí os cuento. Pues nada, hashtag una serie para Vanellope. Sí, por Dios, por favor, os lo pido. Y ya lo tenemos. Vamos entonces a unirlo con el doblaje de canciones. Voy a preguntarle a María entonces que nos cuente un poquito tu experiencia y que nos cuentes si es... Bueno, a ver, lo que nos cuenta Sandra. Cuéntanos como profesional que hace canciones, cómo va el tema y si es muy fácil, muy difícil o si lo podemos intentar o no. Pues mira, te voy a decir que depende, todo depende como en esta vida. Si la canción es súper difícil, que en las canciones de Disney la mayoría son bastante difíciles, pues hay que controlar mucho. Es lo mismo que al revés, si una cantante le dices que haga el doblaje, pues 2 frases a lo mejor, pero... Y entonces, bueno, en tu caso fue maravilloso que lo pudiste hacer, yo no la conozco la canción ahora mismo, de aquí no la recuerdo. Pero es eso, o sea, si la canción es sencilla y además así impregnas tu personaje ahí, es como muy auténtico. A veces no se puede porque la canción es muy complicada y hay que controlar mucho, ¿sabes? ¿Y cómo es trabajar 2 voces de un mismo personaje? ¿Cómo os ha pasado a vosotras en La Sirenita? ¿Te refieres a...? Hacer voz cantada y voz hablada. Claro. Sí. Bueno, nos hemos conocido hoy. ¿Es verdad? Y ya son mejores amigas, ¿eh? Best friends. Siempre nos han preguntado, Es ¿no? verdad. Y sobre todo a mí me han preguntado mucho, pero no cantabas, ¿no? Y yo, es que canto muy mal, canto muy, muy mal. Y yo, no, canta María. Gracias a Dios cantó ella. Sí, ahora se está intentando que canten más los actores, lo que estabas diciendo tú, pero en esta época de La Sirenita, por ejemplo, que somos las dos La Sirenita, pues insisto que como eran canciones difíciles, pues normalmente se escogía una actriz y luego se escogía otra persona que hiciera el famoso match, que conoceréis ese concepto, para que la voz, eso sí, había que controlarlo para que la voz se pareciera, porque es que si no dices, hombre, esto, Sí, claro. ¿quién es la que está cantando? ¿No? Se trataba de que sonara... Es muy difícil, igualarlo es muy Exacto. difícil. Se trataba de que sonara la misma persona, cosa que es bastante difícil, pero lo conseguimos. Más o menos. Bueno, que no solo ha sido La Sirenita, María, por ejemplo, ha sido también Mulan, ¿eh? Bueno, También. y más. Y Hércules y muchas más. No, cuéntanos más, que Pues mira, las que has hecho. En Hércules también soy una de las musas y además fui la directora de las 5 musas, que aquello era un proyecto muy, muy bonito y muy potente. Soy Mulan, soy de Cenicienta 2, soy Zafarrancho en el Rancho, soy Toy Story, Toy Story 2, soy yo. Pesadilla antes de Navidad, ¿quién se acuerda de esa Guau, peli? me Que es encanta. chulísima. Sí, yo. Pues la Sally soy yo. Buenísima, ¿Qué Mary. va a pasar? Nada para sensación. ¿A qué os ¿Tenéis un acordáis? babero? Bueno, y más cositas, muchas gracias. ¡Qué envidia! Yo quiero que nos cuente Graciela también cómo es eso de que te vengan y te digan que vas a doblar La Sirenita, cómo fue el proceso y si te dio ilusión, porque, bueno, marca una generación. Yo la conocía en latino, por ejemplo, y ahora los niños ya la conocen en castellano gracias a su voz. A mí me pasó igual, yo la conocía en latino y, bueno, hice una prueba, hice un casting y cuando me llamaron para decir que me habían escogido, pues súper feliz, súper contenta. Y además es curioso el hecho de estar doblando una película que ya te conoces el texto, porque Cómo mola, lo es verdad. conocemos todos el texto. Claro. Y ya iba haciendo la prueba o iba haciendo la película que ya sabía lo que tenía que decir. O sea que muy Claro, qué bonito guay. y ilusión, pues muchísima, imagínate. Yo creo que en el caso de La Sirenita es un personaje que le encanta a la gente. O sea, es que Sí. aunque hayan pasado años, todo el mundo se queda como maravillado. ¡Ay, eres La Sirenita! Jo, además Supongo es a ti que es te más pasa. guapa. ¿A que es guapísima La Sirenita? Es precioso, es verdad, es un dibujo que es dibujo muy precioso. bonito. A mí me encanta, porque me parece guapísima. Y es curioso porque nos quedamos sin voz. Sí, ¿Sí? Claro, a mitad de película se queda sin voz. Claro, porque se la Bueno, quita es que yo no- Úrsula. ¿No has visto malísima la Sirenita? bruja Qué del horror. mar, de verdad. He de esto. reconoceroslo, no la he visto. Bueno, como vamos un poco al revés, porque estamos todavía preparando este asunto, que no sabemos qué ha pasado, aquí los duendecillos estos de la informática,
Voy a dar paso a alguna pregunta. Vamos a ver, para que podáis entonces decir vosotros, que si no luego se nos acaba el tiempo y nos da tiempo. Quien quiera que levante la mano allí, esta chica de azul. Muy Chica de alto, azul. porfa. Chica de azul. Chica de azul. Bueno, primero que todo, daros las gracias tanto por venir a Avilés como por el impresionante trabajo que hacéis. O sea, creo que hacéis una labor muy importante a la hora de expandir la cultura y democratizarla y universalizarla, sobre todo ahora con el tema de doblaje sí, doblaje no. Y bueno, yo os quería preguntar, en vuestras carreras, ¿habéis doblado tanto a personajes de animación como a personajes de carne y hueso, por así decirlo? Y quería saber si hay mucha diferencia entre unos y otros y cuál sería vuestro preferido. Gracias. ¿Empiezo? Vale, diferencia muchísima. Para empezar, mira, los dibujos, por ejemplo, la sincronía es muy distinta, porque daos cuenta que, claro, se quedan inmóviles, digamos, son bocas que abren y cierran sin control ninguno, no te avisan, los ojos no te avisan como una persona humana, ¿vale? Entonces sí hay mucha diferencia. Yo considero que para los dibujos animados debes tener una energía especial. Magia. Sí, aparte de magia, mucha energía, porque te requieren una energía física, me refiero. Física que una persona no, hombre, a no ser que sean gritos o yo que sé, algo así muy... yo es la única diferencia que noto. A la hora de sincronizar, que no avisan, digamos que como los reflejos los tienes que tener más a flor de piel y tienes que estar muy concentrada, porque son muy traicioneros, digamos, ¿vale? Y luego, bueno, la interpretación, pues es que es lo que el dibujo, lo que necesite. Sobre todo lo que noto es eso, que a la hora los reflejos tienen que estar muy mucha concentración y mucha energía. Porque claro, yo qué sé, imaginaos las escenas de Vanellope, nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la mañana. Si a las 8 de la mañana que tú vienes con esa voz de almohada, con tus biorritmos que están en los talones, porque es que, o sea, estás dormido completamente, pues que todo eso empiece a funcionar, bueno, requiere un trabajo interno, digamos, importante. Pero para mí, yo, donde más cómoda me siento, desde luego, es doblando dibujos animados. No sé si es mi especialidad, pero desde luego yo es donde más disfruto. Lo otro, doblar a personas me encanta también. Pero yo es que me lo paso pipa con los dibujos, chicos, es que no lo puedo evitar. Ahí me siento cómoda, me siento en mi medio. Cuando estás como pez en el agua, pues así me siento yo cuando estoy doblando dibujos animados. Me siento muy segura y muy cómoda. Con las personas, pues también. Pero claro, ya es, no sé, es otro rollo. Ambas me gustan, ¿eh? Y ambas me dan de comer, es lo importante. Sí, sí. Mary. No, bueno, yo quería decir que la diferencia para mí sería... Me parece que los dibujos son como mucho más flexibles, también por lo que decía Sandra, que las bocas no es lo mismo hacer así solo, o cierro, abro, cierro, puedes decir cualquier texto. Cuando es una persona en la realidad, persona en imagen, es mucho más difícil, ¿sabéis? Sin sincronizarlo con la boca, es otra cosa, no tiene mucho que ver, es diferente. Bueno, para mí, yo lo vivo en que tanto en dibujo animado como en personas, el sentimiento es el mismo. Yo lo vivo desde el mismo sentimiento. Es más difícil la sincronía en dibujos, pero lo que me mueve interiormente es lo mismo, no los diferencio. Que me agota más el dibujo por la sincronía. No hay una diferencia porque me muevo mucho en sentimientos, en darle la realidad, le doy la misma realidad, sea animación, sean películas de carne y hueso, ¿no? Entonces, así que no, en ese aspecto yo no lo diferencio. Ahí lleva razón, porque el doblaje, lleva toda la razón mi compañera, porque el doblaje es sentimiento y emoción puro y duro. Y si tú no te lo crees, si tú no te crees lo que estás haciendo, no lo vas a poder transmitir nunca y el espectador no se lo va a creer. Entonces, yo creo que por eso estamos todos un poquito locos. En el momento que tú no te lo crees, ya porque trabajamos con emociones constantemente y la emoción que te pide el personaje, tanto en dibujo animado como en persona, es lo que dice Gracia, que hay que dárselo, porque es que si no le pones alma, el muñeco o el personaje humano no va a tener alma. Así que eso es muy importante, dejarte llevar por la emoción y el sentimiento. Sí, sí.
De acuerdo. Voy a pedir otra pregunta. A ver, por allá. Yo tengo una pregunta para García Molina. Sí. Tengo una duda. ¿Recordáis un personaje que os hablaba antes, Jimmy Neutron? Sí. En la serie lo hiciste tú, en la peli no. Yo en la serie lo hice seguro y en la película no lo hice, ¿lo sabes tú? Perdóname, porque llega un momento que no me acuerdo. Pues no lo sé, ¿por qué? Y otra pregunta. Luego hiciste un crossover con los Padrinos Mágicos que se doblaban. ¿Con los? ¿Sí? No me acuerdo. Es que no te quiero mentir. Quedaría súper bien ahora si te dijera, no, fui a Madrid y tal. No me acuerdo, pero... Y sería exactamente igual. No me acuerdo. Yo te prometo que yo te pondré la voz de Jimmy Neutron. Hace muchísimos años, hace muchísimas temporadas, me lo pasé genial. Jimmy era un coco. Es un coco de la ciencia y hablaba muchísimo, muchísimo y muy rápido. Y lo disfruté muchísimo. Ahora bien, ¿dónde lo hice exactamente? Disculpadme, por favor. Voy a pedir otra pregunta de alguien que haya estudiado un poco menos. A ver, vamos a ver. Tranquilidad, por favor. Ah, por allí hay una. En el mundo del doblaje, ¿cómo digo esto? ¿También os movéis en el mundo del anime o no? ¿O son dos completamente separados? Me refiero al anime japonés. No sé, es Exactamente igual. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo mismo. Sí. Yo, por ejemplo, he hecho sonrisas y lágrimas. No sé si lo habéis visto. Yo Soy la que canta, lógicamente. Yo una muy conocida que recuerdo el nombre porque es la de Your Name, la chica de Digimon es anime, ¿no? que la encontré Digimon preciosa. es anime. Es súper bonito. Sí, ¿verdad? ¿Y la que lleva? ¿No es la clásica? Sí, nosotros a la hora de doblar, todo es doblaje, no hay diferencia entre productos, digamos. El anime pues es un doblaje más, solo que es el idioma es japonés o coreano, Y ¿no? aún más difícil de doblar de sincronía, ¿eh? Sí. Mucho más difícil. Y de interpretación también, porque ese idioma es que es muy... Parece... No tiene un ritmo. Parece que monosílabo. están, sí, y parece que están siempre enfadados. Sí, es verdad. Entonces hay veces que le estás diciendo cariño te quiero y parece que le estás echando una bronca que no veas. Entonces hay que trasladarlo un poquito a eso. Y yo que he doblado así últimamente de anime, ¿los Digimon son anime? Sí. Pues yo hago a Menoa en la última película de los Digimon. Y que más, bueno, tengo Yo es varias que no me cosas por ahí. acuerdo, pero yo he hecho más Tendría que cosas, pensar ¿verdad? ahora para No me decirte, acuerdo. cariño, cuántas. Pero sí, anime. Como dicen los mayores en nuestra profesión, si se doblan focas. Doblamos lo que sea. ¿Quieres que te doble? Yo te doblo, cariño. Bueno, por aquí alguien ha doblado un cerdo, me parece. Yo soy Baker, cerdito valiente. ¡Ay, es verdad! Sí, es verdad. ¡Ay, que me muero! Y de hecho, me quedé sin voz haciendo la película y de verdad que he hecho películas maravillosas y Babe es fantástico. Ay, me encanta. Pero cuando hago una entrevista siempre me preguntan por Babe. Hombre. Y hay muchísimas películas que dices, bueno, podemos hablar, pero no, siempre me preguntan por Babe, encantada. Y fue una experiencia. De hecho, cuando fui a hacer la película, el director me explicó la película, todavía no estaba viendo la imagen, yo no sabía qué iba a hacer. Me explican, bueno, pues vas a doblar un cerdito, lo primero que te viene a la cabeza es que vas a doblar animación. Claro. No te imaginas un cerdo de verdad, que está ahí en pantalla, que habla, y además, claro, el cerdo iba creciendo, me lo iban cambiando, y yo noté la diferencia. Os lo digo en serio. A medida que iba pasando en la película, yo iba diciendo, me han cambiado el cerdo. Este no es el mismo. Porque tiene una crestecita. Si volvéis a ver a Babe en la película, y en algunas era como más larga, otras era más cortita y más negra. Y yo sabía que me iban cambiando al cerdo. No utilizaron, que sepáis que Babe, toda la película no es el mismo actor. Oye, Grace, igual pasa como con los niños, que solo pueden trabajar ciertas horas al bueno, día. Y por eso no quiero saber lo que tenían pasó, varios me da cerditos igual. para ir cambiándolo y sacar el rodaje adelante. quiero saber lo Qué que bueno. pasó. Yo, por Qué ejemplo, bueno. he hecho muchas canciones para Pokémon de los chiquitines, Pokémon Niño Kids, sí.
que es un follón lo de los nombres. Eso sí que es un lío. Y además cómo se pronuncian, siempre a mí me gusta cuidar eso, que todo el mundo lo pronunciemos de la misma manera, porque hay muchos proyectos que de repente descubres que, uy, pero si lo han pronunciado un consejo. de una forma Los premios ¡Ya se arregló! No. Vamos a dejar acabar a María. No, ya era por un Vale. Yo quería Tales de Sonic, pero no sé si es un manga, eso yo creo que no. Bueno, claro, los Pokémon, ¿Tales es los manga? Pokémon son anime. Claro. Quería pedir a los peques que hay aquí si alguien quiere hacer alguna pregunta de algún personaje Disney que hagan ellas o que hagan otros, pero veo que hay peques por aquí y no están preguntando nada, están aquí muy tímidos. ¿Alguno se anima? ¿Alguna por aquí? Ese está muy dormido. Chicos, no os veo yo por aquí primera Ese está fila, dormidito. pero os lo pensáis y si no después, ¿vale? Mira, yo os hago a Babe. No soy un cerdo, soy un perro pastor ovejero. ¡Ay, que te como! Te como con patatas. Te como con patatas. A ver, así. Que recuerde alguno. No te preocupes, Sandra, que tenemos ya el vídeo. Ah, Si vale. quieres te recordamos y luego Perfecto. nos haces tú el que te apetezca, que nos va a gustar Casi seguro. inventado, esto ha sido histórico, esto ha sido un hecho histórico. Bueno, nada, bueno, no pasa, será por cosas que contar. ¿Ha si es anotado que- alguien algo? Menos mal que tengo una buena. No pasa nada. No se ha notado nada, amigo. Nada, no se ha notado nada. Nada, aquí para adelante, para Ahora atrás, sí, para adelante, para vamos atrás. Vamos a ver entonces que vemos el vídeo de Sandra para que se acuerde de alguno. Tú eres de la los capitana doblajes. ahora mismo. Venga. Tú mandas, jefa. Vamos con Sandra, vamos allá. Anda, que como no funcione. Después de todo esto, Fanny. No se Tranquis, oye. tranquis, haya paz, tranquis. Tranquilidad. Tranquilos. Sunny Bird. Ferral. Si antes funcionó, ahora va a funcionar. Hay que estar muteado. Tranquis. Solo tienes que romper algunas cosillas. No, vamos para atrás. Vamos para atrás, empezamos desde el principio. Ahora sí. Ella debería ser muy famosa. Y cantaría para los nenes. Así que se me ocurre una cosa. Tú me ayudas a buscar un bólido. Un bólido de verdad, ¿eh? Y yo gano la carrera y te devuelvo tu medalla. ¿Me estás pidiendo que yo te ayude? Solo tienes que romper algunas cosillas. Venga, ¿qué me dices? ¿Amigos? No somos amigos. ¿Dónde? Venga ya, camarada. Mira que eres gracioso. Venga, cola. No necesito ayuda. ¿Por qué os comportáis como si estuviese en la mafia de la droga? ¿Robaste un pie? ¿Un pie humano? ¿Quieres saber por qué? ¡May, despierta ahora mismo! La única vez que intento ser María, terminé como un gusano. Solo era parte de un gusano. Voy a limitarme a quedarme aquí sentado y a no ser nada diferente de lo que soy siempre. Bueno, pues me siento yo aquí también. ¡Claro! No puedo, otro día. Ahora tenemos que limpiar. Madre mía. Bueno, Emi. ¿Cómo ha llovido? Tenemos que limpiar muy bien porque viene el comité. Emilio. ¡Hola, tía Gilita! ¡Henry! Bien, iría por más salsa de atún. ¿Eres vietnamita? No es verdad, soy gay, ¿No eres gay? Solo es un test. Yo soy Creemos que lo hiciste muy bien. Pero. ¿Cómo abierta? Qué bonito. Hostia, que había mogollón de personajes que no Aquí, aquí. recordaba, que me Al emocionaba. micro, al micro. Habla al micro. ¡Ay, que me he emocionado! ¡Ay, por favor! Es que ha habido muchos personajes de hace muchos años que no recordaba. Daos cuenta que yo llevo doblando desde los 8 años, tengo 50. ¡Ostras! Perdonad, pero qué bonito, qué emocionante. Gracias, muchísimas gracias a todos. Solo quiero llorar. ¡Ay, qué bonito!
gilipollas! Lo de los clines no contábamos con traer, que... Ay, no, pero es que yo me emociono, lloro hasta con los anuncios, o sea, que imaginaos. Gracias, Lore. ¿A quién vemos ahora? Ay, qué bonito. ¿Quién vemos? A ver, quien quieras, Lore, tú me dices. Ay, qué bonito. Venga, vamos a ver a las sirenitas, a la que prefieras. Ay, qué Sí, a ver, bonito. ¿quieres? Churri, ¿Qué sirenita vemos? Cantado, hablado. No sé. Empezamos por María. Empezamos por María. Ay, qué bonito. Vamos por María. Ay, Vais qué a flipar, precioso. ya os lo digo. Bueno. Pues si antes he llorado, ahora ya ni te cuento. Esto sí que tiene años. Mejor aquí. Esto es lo del pom-pom. Qué pasada, qué pasada. Esto sí que tiene años. ¡Hostia! María, qué fuerte. No, te creo. ¿En serio? Me voy a emocionar yo. Es que te vas a emocionar, ¿eh? Soy la directora también. Sí. ¡Qué fuerte! Es que he visto esta película. Me encantó. Sentarnos juntos, ahora y siempre, porque ya sé que tú eres para mí. Siempre que lloro, Ay, me encanta. fue mi amor protector. Cuando Ay, qué bonita eres, María. se alegran las almas. Es preciosa esta canción. Cuando es Ay, mira que le estáis a María. Qué bonito, tía. Qué bonito la montado. Ay, que me muero. Las amigas también tiene años. Este que me la cortaba, que la Ahí está. Quiero subir, salir del mar. Gracias, muchas gracias. ¡Qué artistaza! Muchas gracias, chicas. Dinos. ¡Qué bonito! Hombre, que me emociona. Estamos vibrando juntos aquí, ¿a que sí? Es verdad. Yo es que lo oigo y es como si lo estuviera cantando ahora mismo. La verdad, algunas tienen ya unos años, pero bueno, lo que decía antes Sandra, ¿no? Que esto de cantar, fíjate, si hablar, doblar, pero es que en mi caso es más emoción todavía. O sea, aquí sí que te entregas, te pones en el micro y a la magia y al sentimiento, es así. Y ahora mismo lo vivo como si lo estuviera grabando ahora. Qué bonito, María. Yo veía mucha emoción aquí también en los de un poquito de más edad, no vamos a decir muy mayores, pero sí que con alguno habéis flipado, ¿eh? Vamos a ver si seguimos flipando un poco con Graciela, a ver si la sorprendemos. Vamos allá. Vais a flipar también. A ver, niña. Mira, respira. Es tan atractivo. Es que eres tan buena, tía. Ahí está, ahí está. ¡Tontas la No te habrás cansado ya, ¿verdad? Michelle, quiero pedirte una cosa que no te había pedido jamás. Qué ¿Algo fuerte. urgente? Me gustaría que Después de medianoche. Ya, estoy bien. Pero me he asegurado de dejarlo ya a tu tía. ¿Has hablado con Harry? Me llamó, pero aún no le he contestado. Resulta que estoy enamorada de otro. ¿En serio? Bueno, jefa, He investigado el viaje que hizo Natalie a Puerto Vallarta. Parece que viajó sola. ¿la esperaba alguien allí? No está claro, no hemos podido encontrar su cámara, pero subió las fotos del viaje a una página web. Las estoy imprimiendo todas. Miércoles.
Me muero. Nadie sabe del triángulo de las Bermudas. Buah, te como aquí, tía. Aquí estás para comerte. ¡Vaya! ¡Qué alegría verte! ¡Es maravilloso! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, señorita Connie, en serio. Todo saldrá bien. Ay, que te como, Graciela, es que eres tan Me bonita. prometiste que no volverías a entrar en esa casa. No entré. Subí al tejado del garaje. Lo hice con mis poderes. Bien. Supongo que hiciste un trato con una cosa. ¿Que te corté una voz a cambio de un par de piernas humanas? ¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso? Iba a decir que escuchando, no sé vosotros, pero escuchando a mis compañeras lo que más me alucina es lo versátiles que son. Porque no puedes decir, esta es la misma que esta. Qué Esto es lo guay. mejor, ¿no? O sea, está escuchando el babe, el cerdito, y luego escuchas a otro personaje y nadie diría, sin saberlo, claro, que son la misma persona, con lo cual es una maravilla de trabajo y súper versátil. A mí me parece genial. Yo creo María, que sabes que ese es el mejor piropo que nos pueden echar. Sí, Que es sí, así, gracias. es que así. el actor de doblaje, que somos actores. Gracias. Es eso, ¿no? Darle el mismo sentimiento y por la mañana estás haciendo a una tipa súper dulce y por la tarde a una con más carácter y luego te escapas a hacer un manga y luego es... Y es esto, es esto. Sí, lo difícil es luego saber quién eres. Es un trabajo aparte, ¿ya? Yo, bueno, aparte sabéis que toda mi familia se dedica a esto, tanto mi madre, bueno, que ya está retirada, y mi hermano. Cuando Iván y yo llegamos a casa por las tardes, por la noche, después de trabajar, tenemos que hacer un poco de trabajo personal, de vale, ¿Quién soy yo? soy Sandra, soy de esta manera, vivo en este sitio, ¿sabes? Porque es que es... ¿Qué tal el día hoy, Iván? ¿Qué has hecho? Bueno, pues a primera hora un loco no sé qué, Dexter, luego Big Bang, luego no sé cuál... Y yo igual, entonces, es una locura. O sea, es que es una locura, que de verdad. Hay días que yo salgo del trabajo y cuando me subo, yo voy en moto. Cuando me subo en la moto ya voy hacia casa diciendo, Vas vale. como una moto. Sí, voy como una moto diciendo, eres Sandra García Jara, porque si no es complicado desconectar, ¿eh? Yo salgo a correr, a mí me va muy bien. No, es verdad, salgo a hacer deporte y por la noche o por la mañana a primera hora y desconecto, me pongo música y es mi momento. Pero es porque necesitas volver a sitio. Cada uno encuentra sus maneras, manera, porque si claro. no ya acabas muy loco. Ya estamos todos un poquito locos, pues, más. Yo creo que ahora habrá surgido alguna pregunta más, tendréis dudas en vuestra cabeza. Una sola y después... Una sí que se os ocurra, por ahí había alguna. Ven, cuéntanos. Muy alto, porfa. Sí. Qué guapa vas. ¿Qué pensáis del inclusivismo laboral? Porque... Vamos a abrir ese melón. No puede ser. Quiero sangre. ¿Quieres sangre? ¿De quién? Bueno, Graciela. dale, Graci. No paso palabra. No tenemos tiempo, luego te lo cuento a la salida. ¿Sabes qué? Me importa más a mí lo que pensáis vosotros. Sí, sí, sí. dejémoslo ¿Qué ahí. nos parece? Pues lo mismo. ¿Qué voy a pensar? Lo que piensas tú, cariño. Que si lo hacen bien, bienvenidos. Pero para que el resultado quede, pues, jolín, es una pena. Y bueno, lo estamos viviendo a diario. Es lo que Pensamos hay. lo mismo que pensáis vosotros. Es lo que hay, chicos. Los clientes mandan. Y bueno, ahí tienen la última palabra. Nosotros solo somos unos mandados, la verdad. Bueno, yo considero que llegará el día que se den cuenta de que no funciona la historia. ¿Y tú qué piensas, María? Bueno, yo creo que esto también viene de antes, que también tenemos otro caso que es el caso de los famosos, ¿no? Que en definitiva es un reclamo para que la gente vaya a ver una película, todos lo sabemos. Película X, la que sea, como se llame, doblada por... Entonces parece que, según los clientes, parece que todo el mundo va a ir antes a ver esa película porque está doblada. Pero claro, dentro del sector de los profesionales, mis compañeras y tanta gente que está ahí en los atriles, que son unos pedazos profesionales, de repente viene alguien famoso que no tiene ni idea de doblar, pero entonces por eso te digo que es que la cosa viene de antes también. Es lo mismo que estaba diciendo Sandra, gente que no tiene ni idea, pero
Inclusivismo, pues los famosos para mí es un poco lo mismo, ¿eh? Hay algunos famosos que lo hacen muy bien, pero no todos. Pero no todos. No todos porque no es lo que suelen hacer. Entonces, bueno, es un tema complicado este. Bueno, pues oye, a lo tonto se nos han ido ya. Vaya, ¿Ya? Yo no quiero, yo me quedo aquí a Se vivir. nos van los minutos, pero queremos Esta es la intensidad. una ultimita cosa. Esta es la intensidad del Celsius. Termina y empieza. Sí, la verdad es que a tope, muchísimas gracias. No os voy a despedir todavía porque os quiero Queda un citar minuto. para una cosa, muy Solo rápidamente. Solo un minutito. Sabéis que el 5 de noviembre se van a hacer en Oviedo los premios nacionales de doblaje, que vuelven ahora después de 2 años. Entonces vamos a tener allí, bueno, a todas estas maravillas, con otras muchas maravillas. Vamos a tener actores y actrices muchísimos. Bueno, calculamos que unos 100 van a venir, entonces si sois amantes del doblaje, que no se os pase. Y os vamos a poner ahora algunas caras conocidas que vosotras nos han sí que querido saludar. podéis comentar para deciros lo que va a pasar. Y con ello pues ya concluiremos, ¿vale? Y ya nos despedimos después, sí. Todo. Yo, en vuestro lugar, no me lo perdería, porque desde luego yo no me lo voy a perder. Ahí. A ver si os suena. Hola, soy Margarita Ponte. Nos vemos el 5 de noviembre en Oviedo, en los premios RT, en el Teatro Filarmónica. Ahí os esperamos. La conocéis del año pasado. A ver, para todos los amantes del doblaje, un consejo. Los premios de doblaje Retake de este año, por fin, van a existir, a reexistir, a renacer de sus cenizas como el ave fénix. Ahí os quiero ver a todos. El día 5 de noviembre, por fin, tendremos la oportunidad de volver a vernos, de disfrutar de ese día, de la compañía, del espectáculo y de todo. Yo, en vuestro lugar, no me lo perdería, porque desde luego yo no me lo voy a perder. Ahí habrá grandes sorpresas y quiero que no me faltéis. Yo allí estaré. Espero que vosotros también. Así que nada, el día 5 de noviembre, Teatro Filarmónica de Oviedo. Me gustaría invitaros a que vayáis a este acto cultural importantísimo, ya que será un acto memorable y muy emocionante. Un beso para todos y os espero allí. Hola, soy María Jesús Barona, actriz y directora de doblaje. Os quiero invitar a la próxima entrega de los premios Retake en Oviedo el día 5 de noviembre. Hola, buenas, soy Jesús Pinillos, vengo a deciros hola, a preguntaros que estáis en el Celsius 232, lo estáis pasando bien, un tiempo, fresquito, y nada, comentaros que el día 5 de noviembre tenemos los premios Retec en el Teatro Filarmónica de Oviedo y pues nada, ahí estaré y quiero veros a todos y a todas y a todo el mundo con vuestros parientes, perros, hermanos, primos, ¿vale? Y que lo vamos a pasar muy bien y que va a ser un evento precioso y nada, que os espero allí, que os mando un beso y que lo sigáis pasando muy bien. Chao. 5 de noviembre, Teatro Filarmónica de Oviedo. Premios Retake. No faltéis, que me enfado. Pues no faltéis que se enfadan por aquí. Súper aplauso para nuestras invitadas. De un autógrafo, de una foto, fuera nos vemos, ¿vale? Ahora hay que desalojar, pero nos podemos ver.